adoramos, Señor, te bendecimos, te damos todo el honor, la gloria, la alabanza. Señor, ¿cómo no reconocerte? Señor, si nos has amado, Señor, desde el principio, y así, Señor, nos amas hasta el final también, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor, en esta mañana. Te estamos rindiendo culto. Esperamos, Señor, que esto sea de tu agrado, Señor. Queremos que tú estés contento con nosotros, Señor. Queremos, Padre, que esto te agrade, que te pueda sacar una sonrisa, porque lo hacemos con amor, con devoción, con reverencia a ti, Señor. Te estamos rindiendo culto, Señor. Tu iglesia te alaba, te reconoce como el único, nuestro único Señor y nuestro único Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Padre, en esta mañana invocamos tu presencia, invocamos tu nombre sobre nuestras vidas. Señor, te invitamos a que te hagas presente, Señor, a que te manifieste a través del Espíritu Santo y que puedas visitarnos en esta mañana. Señor, en este momento vamos a compartir tu palabra, Señor, que ella sea de edificación para nosotros, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos hermanos, tomen sus asientos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para edificar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? ¿Está listo su corazón? Amén, apaguemos celulares, apaguemos todo aquello que pueda distraernos, ¿verdad? Ponemos en vibrador el celular, que podamos realmente estar atentos y que el enemigo no robe la buena semilla. Amén, que podamos, necesitamos la palabra de Dios para poder tomar decisiones. Amén, entonces es importantísimo estar atentos, queridos hermanos, y les voy a invitar, vamos a ir rápidamente al texto base de nuestro estudio, de nuestro sermón de esta mañana, que se llama, lo he titulado La batalla de la fe. La batalla de la fe. Le voy a invitar que busque Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 15. Éxodo capítulo 17, de los versículos 8 al 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a utilizar la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, que es un poquito más actual, más entendible por allí, para que podamos, que no haya ninguna duda de lo que realmente estaba ocurriendo en esta batalla, que es la batalla contra Amalek. Vamos a estudiar un poquito la batalla contra Amalek, de la nación de Israel contra Amalek. Dice: los amalecitas, el verso 8, los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué entonces hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Verso 11. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. El texto de Reina Valera dice prevalecía. Verso 12, pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro brazo. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Verso 14, entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Verso 15, Moisés hizo un altar al que puso por nombre El Señor es mi bandera, y dijo verso 16, y dijo: la bandera del Señor en la mano, el Señor está
en guerra contra Amalec de una generación a otra. Amén. Damos la gloria al Señor. El sermón lo hemos titulado La batalla de la fe. ¿Y quién no ha librado batallas, verdad, a lo largo de la vida? ¿Quiénes no hemos peleado? Quizá decimos muchas veces estamos en una batalla, quizá no física, como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, automáticamente el contexto de este pasaje era justamente que después de que el Señor utiliza la vida de su siervo Moisés para rescatar junto con Aarón, ellos van y piden al faraón una y otra vez, ¿verdad? El Señor de allí empieza ya a luchar por su pueblo. Él había visto la aflicción de su pueblo, estaba sufriendo la esclavitud bajo el imperio egipcio, y es así como el Señor levanta entonces a Moisés hablándole a través de una zarza ardiente y automáticamente lo envía a poder hablar con Faraón, que era el imperio más poderoso sobre la tierra en ese momento, ir a pedirle que deje salir a su pueblo Israel para que lo adore en el desierto. Automáticamente empieza entonces cuando sale de allí Moisés rescata a la nación de Israel. Ellos tardan 40 años hasta llegar a la tierra prometida por Dios, que era la tierra de Canaán, la tierra de la que fluía leche y miel. Entonces ellos hacen un trayecto de 40 años hasta llegar a la tierra prometida después de salir de Egipto, y durante ese camino fue un camino tortuoso en el sentido que tuvieron que librar muchas de las batallas, y la batalla contra Amalec fue una de las primeras guerras que ellos habían librado. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas, hay dos teorías acerca de la identidad de este pueblo. Ya, por ejemplo, la primera, por ejemplo, que se cree que eran descendientes directos de Cam. ¿Quién era Cam? Era uno de los 3 hijos de Noé. Usted recordará que cuando vino el diluvio universal, Génesis capítulo 6, ¿verdad? Dios repobló la humanidad, salvando solamente a Moisés, su esposa, sus 3 hijos, junto con sus 3 nueras, ¿verdad? Entonces, allí Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Los teólogos creen que los amalecitas eran descendientes directos de Cam, porque ya se los menciona en Génesis, ya están mencionados justamente en Génesis 36, en Génesis 14, 7, ya están mencionados como en el contexto de lo que es Cam, el hijo de Cam. Justamente usted sabrá que de los 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, Cam recibió una maldición de parte de su padre Noé, entonces un pueblo que se había corrompido. Y la segunda teoría es justamente que ellos eran, lo que se sabe de Amalec directamente es que, lo menciona Génesis 36, 12, como dato curioso, es que Amalec era nieto de Esaú y justamente hijo de Elifaz. Eso es lo que menciona Génesis 36, 12 como dato curioso. Pero lo que es cierto, ya sea de una u otra línea, ya sea de la línea de Cam o de la línea de Esaú, lo cierto de esta historia es que ellos tenían un trasfondo de que ellos realmente habían conocido a Dios en el pasado. Sus familiares, sus antepasados fueron pueblo de Dios que se habían apartado de Dios justamente, y habían tomado a la inmoralidad, a la corrupción, a la violencia, se habían apartado totalmente, a tal punto de que los amalecitas se habían convertido en los enemigos del pueblo de Dios. Ellos tenían la característica justamente de tomar, ellos ejercían el control cerca del monte Sinaí. Ellos se ubicaban y tomaban las rutas. Es decir, que eran nómades, deambulaban, pero siempre ejercían el control de las rutas
cercanas a lo que es el monte Sinaí. Y allí, por ejemplo, a los viajeros, cuando ellos pasaban, hacían lo que justamente se caracteriza lo que nosotros llamamos hoy los robos pirañas, o los piratas del asfalto, para que usted, bueno, algo así era, para que usted se ubique, era lo que hacían los amalecitas, los viajeros, sobre todo aquellos que estaban cansados, ellos venían, inclusive los despojaban, los robaban, y también acostumbraban a matar por placer. A tal punto se habían, este descendiente de Cam, se habían alejado a tal punto, se habían olvidado de Dios, si bien su antepasado habían creído en el único y verdadero Dios, pero después ellos se desviaron, se corrompieron a tal punto que ejercían la violencia por placer. Es así entonces como otra característica que ellos tenían también justamente es que atacaban en el momento oportuno y siempre a personas que estaban cansadas. En este trayecto en que sale el pueblo de la nación de Israel, sale desde Egipto, camino a la tierra prometida, ellos estaban transitando por un desierto, ¿verdad? Estaban transitando por el desierto y muchos de ellos se hallaban cansados. ¿Cuál era la característica? Los amalecitas atacaban a las personas, a los que eran mayores de edad, a los cansados, en el momento de debilidad, allí aprovechaban y automáticamente los despojaban de sus pertenencias, le asaltaban, le robaban todo y también mataban por placer. Entonces cuando sale Israel para llegar a la tierra prometida, ellos lo vieron como la oportunidad perfecta para lograr su cometido. Esa era la característica. Se comportaban como aves de rapiña y es una característica justamente satánica en nuestros días. Cuando Satanás ataca a una persona, justamente dice la Escritura, nos previene que tenemos que estar preparados justamente porque debemos conocer sus maquinaciones, debemos conocer sus maquinaciones. Satanás nunca ataca por atacar. Justamente la Biblia le da la característica a Satanás como la serpiente. Usted sabe que una serpiente, ¿verdad? A través de su andar sigiloso parece que no le va a hacer nada, pero cuando la serpiente ataca es muy difícil que erre. La víbora, la serpiente, cuando uno quizás no se da cuenta y parece que se está yendo, de repente se da vuelta en una milésima de segundo y automáticamente ocurre su mordedura, da su mordedura. ¿Por qué? Porque la serpiente no erra cuando... Esa es la particularidad. Así también, por eso la Biblia compara justamente a Satanás con una serpiente, primero por su astucia y segundo que cuando ataca, no ataca en vano, sino que ya ataca para destruir. Así también era el comportamiento de este pueblo, los amalecitas. Y vemos que esta batalla contra este pueblo nómade, este pueblo que deambulaba allí por el desierto, ocurre aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. Fue más o menos en la época del poquito tiempo que habían salido ya de Egipto la nación de Israel. Ahora, como parte del contexto también es importante saber que humanamente esta era una batalla perdida para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no tenía, por ejemplo, un buen armamento. Ellos tenían mentalidad de esclavos. Habían salido de justamente trabajar, de hacer trabajos pesados durante muchos años, algunos toda su vida, y habían salido, ¿verdad?, siendo guiados por la fe, y nada más que por la fe para llegar a la tierra prometida. Por el camino muchos de ellos querían volverse, declinaban su fe, luchaban. Algunos de ellos justamente estaban los incitadores, los rebeldes, ¿verdad? Que todavía no era un pueblo sólido, no tenían buen armamento, no tenían estrategias militares, no tenían experiencia de combate. No habían peleado nunca en una guerra porque estaban saliendo de Israel de una cautividad de varias generaciones. De varias generaciones. Pero tenían algo a su favor que era justamente, y lo más importante a destacar, tenían al gran yo soy
como su Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos tampoco cómo enfrentar una batalla. Muchas veces las crisis en nuestras vidas no avisan, no piden permiso, sino que llegan sin avisar. Y lo común que tenemos nosotros con la nación de Israel es que tampoco nos sentimos preparados. De repente una enfermedad azota a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestros padres, y realmente nos sentimos indefensos. No tenemos conocimiento de medicamentos, de doctores. Empezamos a googlear y cada vez que buscamos en Google, realmente el panorama es más tétrico todavía. Eso es uno de los grandes errores y nos sentimos indefensos, nos sentimos inseguros. Automáticamente no tenemos una estrategia de cómo poder abordar una situación. De repente una crisis de pareja llega a nuestra vida, una crisis matrimonial y no nos sentimos preparados. Empezamos a buscar, tenemos sentimiento de culpa, ¿qué habré hecho mal y por qué hice esto y por qué hice aquello? ¿En qué me descuidé? ¿En qué fui? ¿Cuál fue mi cuota? ¿Cuándo pasó esto? Y un montón de preguntas aquietan a nuestra vida. La nación de Israel estaba pasando por la misma circunstancia. De repente una deuda llega a nuestra vida, donde están a punto quizá de rematarte una casa, algún bien, donde ocurren situaciones en nuestra vida, donde quizá algún hijo rebelde se ha metido en un problema, donde quizá un hijo rebelde ha caído en drogas, y no sabemos cómo abordar. Estamos al pie de una batalla en nuestra vida. La nación de Israel estaba en la misma circunstancia y en igual condiciones. No tenían experiencia en el combate, no tenían buenas armas, pero sí tenían lo más importante, al Dios, al único y verdadero Dios de su lado. A Jehová de los ejércitos con ellos. Entonces, volviendo al texto lema, al texto base, el verso 8 dice que los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Ellos sí ya los tenían cercados. Como ellos eran de la zona, ellos jugaban de locales, automáticamente los tenían cercados. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Hermanos, en este momento no quedaba otra que combatir. No quedaba otra instancia que pelear. Estaban ya rodeados, estaban ya cercados por el enemigo, y si ellos esperaban más, automáticamente avanzarían sobre ellos y lo iban a despojar, los iban a devorar literalmente. Algo había que hacer. Y en ese momento el profeta de Dios, el profeta Moisés, consulta al Señor y dice: Josué, no hay otra que salir a pelear. Muchas veces, queridos hermanos, esto nos enseña que nosotros, así como no esperamos la batalla muchas veces, y muchas veces vamos a tener que salir también a pelear, teniendo en cuenta que nuestra lucha no es ya humana, no es física como era en el Antiguo Testamento. Ya nuestra lucha hoy día no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es importante entender que detrás de las circunstancias que atravesamos en la vida siempre hay entidades espirituales que están tratando de destruirnos, hermanos. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros nos dejamos estar, si nosotros no peleamos la batalla no se va a ir. Las circunstancias en nuestra vida no van a cambiar hasta que nosotros no hagamos algo al respecto. Moisés le dijo
a Josué: Josué, ¿sabes que es momento de que tomes a algunos hombres? No queda otra. Si esperamos más, van a avanzar sobre nosotros y nos van a devorar. Toma algunos hombres y sale a la batalla. Yo me voy a ir automáticamente a interceder. Moisés tenía ya alrededor de 85 años en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Es importante entender, hermanos, que muchas veces las circunstancias en nuestra vida no van a cambiar hasta que no tomemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No porque ignores al gigante, no porque ignores al enemigo que acecha tu vida, se va a ir. Por 40 días y por 40 noches, el gigante Goliat iba y desafiaba a la nación de Israel una y otra vez y se burlaba de ellos, se burlaba de su Dios, hasta que esto llama la atención de un pastor de ovejas llamado David, el último, el más chico de una generación de hermanos. Y él se indigna cuando escucha esto y le dice: pero acaso no hay nadie, escuchen cómo está insultando al Dios de Israel, no hay nadie que pueda hacerle frente. Y todos agachaban la cabeza porque Goliat medía más de 2 metros. Entonces automáticamente esto indigna a David y él toma, justamente le pusieron la armadura que ni siquiera le quedaba la armadura, y él sale a la batalla y lo reta: tú vienes conmigo con lanza y con espada, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Durante 40 días este gigante había amenazado a la nación de Israel, hasta que hubo un hombre, un valiente, que con la ayuda del poder del Espíritu Santo venció con una onda, con una resortera, tipo resortera, venció al gigante, y de esa manera ya prevalecieron contra los filisteos, la nación de Israel. Esto nos enseña, hermanos, que podemos estar atravesando alguna dificultad en nuestra vida hoy día, pero déjame decirte de parte de Dios que las cosas en tu vida no van a cambiar hasta que no tomen las armas espirituales, hasta que no des paso de fe. El hecho de que ignores al gigante, el hecho de que ignores a los enemigos que te rodean, no significa que la batalla ha terminado. El único camino muchas veces es tomar las armas y salir a la batalla, hermanos. Si bien podemos sentirnos indefensos, sentirnos inseguros, podemos no tener una estrategia, sí tenemos la herramienta y el arma de la oración. Sí podemos batallar espiritualmente invocando al Dios, al único y poderoso Dios, para que nos dé justamente la salida ante la circunstancia y poder vencer definitivamente al enemigo, no momentáneamente, definitivamente, porque en el verso 14 el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Hermanos, para que podamos dar vuelta las páginas en nuestra vida, para que podamos hacer borrón y cuenta nueva y dar vuelta a la página y seguir con nuestra vida, es necesario tomar las armas espirituales para poder vencer a tu enfermedad. Para que en el nombre de Jesús puedas recuperar tu familia. Para que en el nombre de Jesucristo puedas salir adelante en tu economía. Para que en el nombre de Jesucristo puedas recuperar tu trabajo. Puedas tener de parte del Señor las bendiciones que Él ha preparado. Queridos hermanos, esto nos está enseñando que ellos tenían, Dios lo había liberado de una cautividad para llegar a una promesa, a la tierra prometida. Así también el Señor te ha traído en esta mañana, te ha liberado de la cautividad del pecado para llevarte justamente a la patria celestial. Esa es nuestra Canaán, esa es nuestra tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Así como tú y yo tenemos promesas
por recibir, también vamos a tener que luchar en esta vida. Muchas veces nosotros tenemos la salvación y tenemos una tierra prometida, tenemos nuestro Canaán celestial, hermano, al que vamos caminando juntos. Pero ¿sabe qué? Durante el camino, durante esta vida, vamos a tener que pelear. Muchas veces se van a presentar batallas, luchas, guerras, y es que no se van a ir enemigos resistentes, oposición que se va a implantar en nuestra vida y que no va a desaparecer por el simple hecho de ignorar o de patear para adelante, como decimos. Muchas veces cuando no queremos hacernos cargo, cuando no queremos lidiar con circunstancias, dejamos nomás y pateamos para adelante. El enemigo no se va a ir. Quizá lo pendiente en tu vida sea terminar una carrera universitaria. Quizá lo pendiente en tu vida sea hacer un trámite engorroso, sea algo que te tiene, que estás dejando pasar mucho tiempo. No se va a ir hasta que no tomes las armas espirituales. Sigue diciendo el texto bíblico, verso 9. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Verso 10. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Esto nos enseña, queridos hermanos, que muchas veces también, así como Moisés buscó la compañía de Aarón y de Hur para que lo ayuden a interceder durante la batalla, muchas veces nosotros nos sentimos acorralados y también tenemos que buscar compañeros de armas. Es importante que las batallas que estás librando en tu vida, ¿por qué no comunicarle al pastor? ¿Por qué no reunirte a orar con tu líder, con tu pastor, con tu hermano que siempre le pedís oración? Es importante tener escuderos espirituales, hermano. Moisés se había rodeado de gente de fe. Porque no estoy diciendo, los escuderos espirituales de Moisés, Aarón y Hur no eran personas con las que Moisés hacía catarsis. Me estoy explicando, no eran personas a las que Moisés, bueno, él se descargaba y le podía contar sus problemas, y que hace bien muchas veces descargarte, pero Moisés se había rodeado de gente que lo ayudaba a interceder a la par de él. Muchas veces quizá tenemos personas que nos rodean a las que le contamos nuestros problemas, y muchas veces esas personas ni siquiera son cristianas. ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás pidiendo consejería? ¿A quién estás pidiendo consejería matrimonial? A una persona, ¿cómo fue su matrimonio? ¿Puede aconsejarte? ¿Tiene autoridad moral, espiritual para poder aconsejarte? En cuanto a la economía, ¿cómo está la administración de la vida económica de esa persona? ¿Puede cómo enseñarte a cómo administrar, a cómo salir de las deudas? Entonces, Moisés no tenía personas que lo rodeaban, personas en vano, eran escuderos de fe que lo ayudaban a interceder en medio de la batalla. Muchas veces nos rodeamos de personas que nos escuchan, pero que no son personas cristianas que están orando al lado nuestro, que están batallando, peleando nuestras guerras. Moisés en este caso se había rodeado de Aarón y de Hur, y en el verso 12 dice: pero como Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Se estaba cansando de orar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Moisés, que estamos orando por algo y parece que no pasa nada, y queremos flaquear en la oración? Queremos desanimarnos, queremos desalentarnos, y estoy orando y no pasa nada. Entonces en ese momento sus escuderos espirituales habían traído trajeron una roca y lo sentaron a Moisés, pero que continúe, lo animaban a no dejar de orar.
Seguidamente dice, luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado, uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Por qué? Porque Moisés quería bajar los brazos de la oración. Entonces estaban allí uno de cada, dándole ánimo, ayudándole. Por algo será que el Señor dijo que cuando dos o más se pusieron de acuerdo, se necesita dos o tres para ponerse de acuerdo, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Simplemente se necesita dos, hermanos, o tres que estén puestos de acuerdo para pedir algo, y Dios promete darnos la victoria. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Esto nos enseña también, hermanos, que las oraciones deben ser oportunas. Moisés no podía esperar al otro día a orar. La oración era durante la batalla. ¿Me va siguiendo? La oración era durante la batalla. No podía esperar al otro día. No, es que hoy me levanté, mañana quiero dormir hasta tarde, y después voy a orar. No, primero voy a hacer mis cosas y después voy a orar. Moisés tenía muy claro que el momento, que la realidad en este momento era de forma por partida doble. Porque si bien se necesitaba la fuerza física para luchar en el campo de batalla, también era innegable la necesidad de orar. Porque la convicción de Moisés era que la oración era el resultado, era el producto de la oración, era lo que le iba a dar la victoria en el campo de batalla. El texto nos está reflejando claramente que no consiste solamente en orar, sino que también tenemos que pelear. Pero tampoco podemos pelear sin dejar de orar. Necesitamos las acciones por partida doble. Tenés que orar por tu circunstancia para que cambien las cosas, pero también hay que salir a pelear. ¿No decimos acaso que Filipenses 4:13, que lo sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿No decimos acaso que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Pues ¿cómo vamos a vencer si no peleamos? Hay circunstancias que nos van a obligar en la vida a salir a tomar las armas hasta vencer y aniquilar a los enemigos espirituales que nos rodean. Y no podemos descuidar la oración, pero también vamos a tener que pelear la batalla, hermano. Entonces, Moisés entendía perfectamente esta circunstancia. Y el momento de orar era durante la batalla, hasta que se puso el sol, dice. Moisés no podía esperar hasta el otro día. No es que hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hace medio frío, no, hoy no. Esa no era la fe de Moisés, queridos hermanos. No, hoy no me voy a congregar, hoy está medio frío. No, la verdad que hoy está lindo el día, capaz que hoy me voy a pegar una escapadita para otro lado. El pastor Dios entiende, y descuidamos por completo el deber que tenemos de orar para prevalecer. Somos tan débiles, tan flojos muchas veces en nuestro compromiso con Dios. No, que la verdad que está lindo el discipulado y todo lo que hace, pero el horario no me queda bien porque es a la siesta. ¿Y cuántas veces hacemos compromiso por cualquier otro lado, pero a Dios no le damos el lugar que Él se merece? Nos esforzamos por otras cosas. A que si muchas veces nos invitan a comer asado, bueno, sí, no importa que esté lloviendo ni que haga frío, bueno, hacemos el esfuerzo y por Dios no damos ni un paso muchas veces. Moisés tenía en claro
la necesidad de orar durante la batalla, el estar rodeado de gente que nos llene de fe, que nos infunda fe, no de cualquier persona, estoy hablando de escuderos espirituales. ¿Quiénes son tus escuderos espirituales? ¿Quiénes son las personas a las que recurrís cuando estás en el medio de una batalla en tu vida? ¿Tenés escuderos espirituales? Es momento de rodearnos de gente de fe. Por eso es la importancia de congregarnos, de asistir a la iglesia, de poder llenarnos, porque la fe nace por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchas veces la batalla va a ser contra nuestra propia carne, hermano. Cuando nuestra carne quiere hacer otras cosas, darle prioridad a otras cosas, vamos a tener que batallar con nuestra carne en disciplinarla para poder honrar al Señor. Continuando con el relato, dice: de esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Hermano, lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida va a ser una vida de comunión con el Señor. No es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu Santo. Pero todavía esta es una realidad espiritual a la que no hemos despertado, hermano, por la falta de compromiso que desarrollamos muchas veces. Somos cristianos tibios. Que si cayeron 2 gotas, ya seguramente, ya no me voy a la iglesia. Que si hace mucho frío, que si hace mucho calor. ¿Y cuántas excusas tenemos para comprometernos al Señor? Hermano, Moisés tenía bien en claro que el momento de orar era en ese día, porque el resultado de su oración era lo que iba a hacer la diferencia en la batalla. Y si bien ellos no tenían una estrategia, no tenían armas, no tenían experiencia en el campo de batalla, sí tenían al Dios, al único Dios y verdadero, a Jesucristo, el Salvador, quien hace la diferencia en nuestras vidas. Gloria al Señor. Asimismo, por eso es lo que el título de este sermón es la batalla de la fe. Porque la importancia de orar, hermanos, ¿por qué es importante orar? Una vuelta me preguntaron: pastor, ¿y por qué es importante? ¿Por qué hay que orar tanto? Si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que estar constantemente orando? Y aquí le voy a invitar a que busque un texto conmigo que el Señor me llevaba a develar este misterio. Le voy a invitar a que busque Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 7. Hebreos 11, del 1 al 7. Me decía: pastor, ¿por qué? Si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué Dios, si Él ya sabe que lo que yo necesito, por qué necesita de mi acción para Él actuar? Dice Hebreos 11, 1 al 7, la versión Reina Valera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es importante orar? ¿Y por qué el orar hace la diferencia durante las batallas? Es una pregunta que podríamos hacernos aquí.
Uno podría preguntarse, ¿y por qué Dios no hace nomás sin que Moisés tenga que orar? ¿Por qué Moisés tenía bien claro que su oración haría la diferencia en la batalla o no? Es importante orar, queridos hermanos, porque durante la oración es el momento donde manifestamos nuestra fe. Por eso tiene título La batalla de la fe, tiene título este sermón. Y es sumamente importante orar porque cuando estamos orando estamos demostrando nuestra fe. Y lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Déjame repetírtelo nuevamente. Lo único que va a mover la mano de Dios durante la batalla, durante tus batallas, durante mis batallas, es la mano de Dios a través de nuestra fe. Cuando oramos estamos manifestando fe. Cuando cantamos, ¿por qué cantamos? Porque le estamos manifestando nuestra fe al Señor. Y la fe es lo único que va a mover la mano de Dios. No es el que estés llorando en tu cama. No es que estés triste, depresivo, con pastillas para dormir, lo que va a mover la mano de Dios. No son tus lágrimas, no son tus quejas, no es tu quebranto, no es tu bronca. A veces despotricamos y nos quejamos y tu queja no va a mover la mano de Dios. Ni siquiera tus lágrimas, quizás estás llorando en tu almohada, no le puedes contar a nadie lo que estás pasando. Eso no va a mover la mano de Dios. Lo único que va a mover la mano de Dios es que te arrodilles al lado de tu cama y en oración llores ante el Señor y le digas, Señor, yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú puedes hacer algo, Señor. Yo estoy esperando en ti. Y entonces en ese momento, cuando aprendamos a tener esa disciplina de la oración, vamos a empezar a ver cómo Dios hace la diferencia en nuestra vida, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo la batalla se empieza a inclinar la balanza a tu favor, a mi favor, porque Dios es quien está peleando nuestras batallas, queridos hermanos. Es importante orar durante la guerra, hermanos, durante la batalla, porque es en el campo de la oración donde manifestamos la fe en Jesucristo. Por eso yo les predicaba una vuelta acerca de no hacer oraciones de vencidos, sino de más que vencedores. Es importante manifestar nuestra fe en la oración. No la fe en un político, no la fe en un doctor, no la fe en un abogado, la fe en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que hace la diferencia en nuestra vida. Él es el que hace la diferencia en nuestra batalla. Por eso, queridos hermanos, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Porque demostramos nuestra fe. Dios se vale de nuestra fe para poder intervenir en la batalla, hermanos. Esa es la revelación que le traigo de parte del Señor, la iluminación que le traigo en esta mañana. Debemos orar porque cuando oramos manifestamos la fe y entonces eso es lo que mueve la mano de Dios. Moisés, uno de los gigantes de la fe, entendía perfectamente este principio. Siendo él de edad avanzada, uno le llama la atención. ¿Por qué Moisés? Es una de las preguntas que yo me hacía. ¿Por qué Moisés se va a orar y lleva 2 encima? Son 3 hombres menos en el campo de batalla. Quizá yo me hubiera preocupado, bueno, en salir a buscar armas, en salir a buscar logística, recursos, ¿verdad? Y a conseguir más gente, ¿verdad? No, Moisés, él le da instrucciones a Josué, lo encomienda que él tenía que ir a orar. Este gigante de la fe, Moisés, entendía perfectamente el principio de orar durante las batallas. Y hay un dato más para ir terminando, hermanos. Dice justamente
el texto lema, no es el texto base. El verso 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Durante la oración de Moisés, llegó la palabra de Dios, llegó la respuesta de Dios. De tanto orar, y hasta llegó el momento en que se puso el sol. ¿Cuántas horas? Desde la mañana, duró todo un día, una batalla que duró todo un día. Durante el final, cuando se estaba poniendo el sol, llega la respuesta de Dios y le dice: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Todavía la batalla estaba en curso. Y durante la oración es cuando Moisés recibe la respuesta de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que tenemos que orar, no por orar solamente, sino que tenemos que orar hasta que Dios nos responda, hermanos. La oración no es sin propósito. Tenemos que orar y buscar de Dios hasta que el Señor nos responda. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces oramos por orar. ¿Estás orando? Sí, estoy orando. Pero no lo hacemos con la convicción de esperar que el Señor responda. El Señor le dice a Moisés: escribe esto en un libro y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. ¿Qué significa eso? Que esta respuesta de Dios llega cuando Moisés todavía estaba orando. Hermano, estimado hermano, querida hermana, no dejes de orar hasta que recibas la respuesta del Señor en oración. No dejes de orar hasta que el Señor te responda. No te desanimes, no te canses de orar hasta que el Señor te responda. Entonces, cuando ya tuvo la palabra del Señor, automáticamente Josué venció a los amalecitas a filo de espada. Verso 15, Moisés hizo un altar. ¿Cuál fue el resultado de la historia? Verso 15, Moisés hizo un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, que traducido es: Jehová es mi bandera. Un estandarte, una bandera. ¿Por qué? La nación de Israel, que había salido de Egipto, ni siquiera tenía un estandarte, ni siquiera tenía una bandera que lo identificaba, ni siquiera las armas eran muy precarias, no tenían experiencia en el combate, no tenían una estrategia militar, ni siquiera todavía tenían una bandera que los identificaba. Entonces, en ese momento, Dios transforma a Moisés en una especie de hombre bandera, al que tenían que justamente levantar las manos, porque en ese momento Moisés estaba haciendo la bandera de Israel durante la batalla. Por eso allí edifica Moisés un altar al que puso por nombre: el Señor es mi bandera. Y dijo: la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra. En el verso 16. Déjame decirte, estimado hermano, estimada hermana, que es el tiempo de levantar la bandera de Dios en nuestra vida. Durante la batalla, muchas veces, hermanos, queremos bajar la bandera. Usted sabe que en la antigüedad, cuando se libraban la bandera, se libraban las batallas, las guerras, la bandera marcaba hasta dónde estaba el frente de la batalla. Si la bandera avanzaba al frente, entonces los soldados veían la línea de dónde está la bandera. Ellos tenían que seguir luchando y llegar hasta esa línea. Pero si la bandera retrocedía, ellos tenían que retroceder también. La bandera indicaba dónde estaba el frente de la batalla. Muchas veces nosotros también, hermanos, nuestra bandera está baja. Nuestra bandera de la oración
está flameando muy poco, está casi tirada, hermanos. Es momento de levantar bandera. Es momento de decirle: Señor, tú estás conmigo y eso me es más que suficiente, Señor. El Señor no está mirando tus pecados, el Señor no está mirando tus errores, el Señor no está mirando tus equivocaciones, el Señor está esperando la fe que puede demostrarle tu corazón. Y si has pecado al Señor, reconcíliate y dile: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Y en este momento levanto la bandera de la fe en mi vida y yo creo que tú vienes, Señor, con la bendición para mi vida. Como conclusión, hermanos, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Cómo no adorarte, cómo no bendecirte, Señor. Y así, Señor, como Moisés, Aarón y Hur, Señor, tuvieron que interceder durante la batalla y Moisés levantaba las manos, Señor, muchas veces nosotros nos cansamos, Señor. Pero una vez más, Señor, queremos levantar nuestras manos, Señor, creyendo que cuando levanto mi mano en oración algo está pasando, Señor, en el mundo espiritual, Señor. Estimado hermano, hermana, en esta mañana, no decaigas en la oración. No bajes tu bandera. En esta mañana le decimos: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, Señor. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Y piensa en Aarón, en Moisés, en Hur. Aunque tenga 1000 problemas, Señor, tú eres más que suficiente, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Estimado hermano, estimada hermana, en esta mañana continuamos orando. Te voy a invitar de parte del Señor a que, si estás atravesando, primero que puedas identificar cuál es la batalla que estás peleando en este momento. Quizás no es una, quizás es más de una, pero debes presentársela al Señor en esta mañana. No has venido en vano, no es casualidad que el Señor te estuvo hablando de esto en esta mañana. Levanta tu mano y dile: Señor, esta es mi batalla. Señor, dile: mi batalla es mi salud, mi batalla es mi familiar enfermo, mi batalla es mi situación laboral. Preséntale al Señor, dile: Señor, esta es mi batalla, Señor. Mi batalla es mi hijo. Pregúntele el Señor pregunta: ¿cuál es tu batalla en esta mañana? Lo segundo que vamos a hacer es decirle: Señor, yo creo en ti. Lo segundo que vamos a hacer es manifestarle nuestra fe, nuestra confianza en Él. Que la batalla es grande, es dura, pero Dios es mucho más grande todavía. Y decirle: Señor, tú eres más que suficiente en mi vida para vencer. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor, para que no salgas de la puerta así como entraste. Hoy vas a dejar esta batalla a los pies de Jesús. Le voy a invitar al pastor Julio que pase para orar también. Señor amado, te damos gracias, Señor. Levanto mis manos.
Mis cargas se van, como lo hizo Moisés. Oh Señor, nuestras cargas se van cuando confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, la iglesia confía en ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oh Jesús, derrama tu bendición. Señor, en ti confiamos, tú eres nuestro estandarte, Señor. Oh Señor, mi imposible hoy se torna posible porque Jesucristo es el Señor. Oh Señor, hoy esa batalla que estamos librando en la salud, en el trabajo, en mi familia, llame como se llame, en el ámbito que sea, Señor, tú eres el vencedor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Querido hermano, hermana, abra la boca, dígale: Señor, en ti confío, en ti confío. Yo levanto mis manos al cielo, entregándote esas cargas, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú nos vas a defender, Señor. En ti confío. Tú eres sobre todas las cosas, eres sublime, Señor. Y yo no voy a salir de acá, de este templo, como he entrado. Hoy salgo en victoria, porque esa batalla que estoy librando, Señor, yo te la entregué a ti, Señor. Y yo sé que tú me vas a ayudar, porque yo creo en ti. Y creer es obedecer a Dios, hermanos. Esa es la fe. Aunque todo veo cerrado, aunque todo es imposible, pero tú lo haces posible, porque el Señor abre puertas. Hoy es tu día, hermano, hermana. Hoy es, no por lo que yo lo diga, porque el Señor nos asegura. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas que ha dado. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que sana las heridas del alma, las que no se ven, pero son las que más duelen. Hoy es el día del imposible, porque el Señor lo hace posible. Mi alma te alaba, Padre, te bendice, te adora en el nombre de Cristo Jesús. Estamos unidos, la iglesia está unida como un solo cuerpo, Señor, cuya cabeza eres tú, Jesucristo. Y tú te mueves en medio de la congregación a través del Espíritu Santo, Señor. Estás tocando cada vida. Está tocando, está recibiendo. Recibe tu sanidad. Recibe tu bendición. Recíbela. Tómala. Yo la tomo en el nombre de Cristo Jesús. Abra la boca, dígale al Señor el poder de la palabra, hermano. Yo recibo, Señor, tu bendición. La tomo para mí, la tomo para mi esposa, la tomo para mis hijos, Señor. Son más que vencedores por Cristo que nos fortalece. Tú eres un vencedor, una vencedora. No viniste en vano aquí, sino que vinimos creyendo en un Dios que todo lo hace, que todo lo puede. Y el Señor hoy bendice esta congregación. Señor, te damos gracias, te bendecimos y encomendamos nuestras vidas en tu mano, Señor. Encomendamos este día, este mes. Gracias por este mes de julio, gracias por el mes de agosto. Te lo entregamos ya en tus manos por fe, Señor. Que todo sea dirigido por el Espíritu Santo, Señor. Mi vida ya depende de ti. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice Pablo. Querido hermano, siéntase un vencedor. Sos una vencedora. Sos un vencedor, hermano, hermana. Somos más que vencedores, porque Jesucristo va al frente como nuestro estandarte. El estandarte va arriba, mostrando:
yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. El Señor es mi victoria. Oh, yo soy de Cristo, Él es mi estandarte. No voy a sucumbir. Oh, problema, yo te muestro, no te muestro cuán grande eres, sino yo muestro cuán grande es mi Dios, que está sobre todas las demás cosas. Y declaramos victoria, victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Enviamos la palabra de sanidad, Señor, para todos aquellos que están enfermos y no han podido venir. Te pido por aquellos que se han apartado, que dejaron de venir. Atráelos con cuerdas de amor, Señor. Te pido que podamos impactar, Señor, la vida de los perdidos, para que el Espíritu Santo impacte sus vidas y para que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y nos enfocamos solamente en Jesucristo. Gracias, Señor, por la victoria que me diste. Recíbala, recíbala, reciba esa victoria. Recíbala, háblele al Señor. Recibo, Señor, esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Soy más que vencedor, Señor. Soy más que vencedor. Oh, Señor, porque mi batalla ya fue ganada por ti, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Padre. Y voy a llevar la bendición de este culto. Llevo la bendición que hoy tomé en este lugar. La llevo a mi casa, a mi familia, a mis descendientes, a mis padres, los que los tienen. Bendígalo, bendígalo, a su esposo, a su esposa, a su familia. Bendígalo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te amamos y te bendecimos. Bien, te pedimos por las peticiones escritas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, estas peticiones están reservadas solo a ti, Señor. Y ponemos las manos de bendición, Señor. Que se haga conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres más que vencedor, Señor. Y entregamos en tus manos estas peticiones escritas. Y yo sé, Señor, la victoria ya ha venido sobre estas peticiones conforme la voluntad del Señor. Y ahora, querido hermano, hermano, en el visita, en el nombre de Cristo Jesús y a través de las redes sociales, estás esperando ese milagro, ese imposible que a lo mejor desde hace tiempo estás orando, estás clamando por eso. Si podés levantar tus manos al cielo o ponerlas sobre el corazón, el Señor hoy tiene la respuesta. Hoy es la respuesta, no mañana. Moisés oró hoy, en el momento de la batalla, no después, ni antes ni después, en el momento. Y Señor, te pido por esas manos que se elevan al cielo, manos santas, manos libres. Te estamos clamando, Señor, por ese milagro, por esa necesidad, Señor, de las cuales ya la declaramos, Señor, que recibimos tu bendición en fe, por fe, Señor. En ti, Jesucristo, en ti, Jesucristo, recibimos esa bendición, esa sanidad, esa liberación, esa situación parece imposible. Es imposible para mí, es posible para ti, Señor. Reclamo tu promesa en el nombre de Cristo Jesús. Lo recibo en fe hasta que vea materializado en el mundo físico, pero lo recibo, Señor. Muchas gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús bendigo a la congregación. Vamos a cantar y nos vamos a retirar recordando todos los servicios de esta semana, y que el fin de semana que viene, Dios mediante, tenemos ayuno y oración y también la celebración de la Santa Cena. Nos despedimos cantando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana,
que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Amén, gloria a Dios. Hermanos, nos saludamos, los amamos en Cristo y nos retiramos. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios.